Las personas espiritualmente dotadas no son solo sensibles. Están sintonizadas con el pulso oculto de la existencia. Sienten lo que otros descartan. Ven lo que otros niegan. Y cargan emociones que ni siquiera les pertenecen. No es empatía. Es una percepción que ha crecido más allá de lo ordinario. Carl Jung escribió que el inconsciente no susurra a todos, solo a quienes tienen el coraje de escuchar. Y quienes lo hacen descubren que lo que llaman don a veces se siente como un encantamiento o como una maldición. Porque ver la verdad en un mundo adicto a la ilusión no es solo raro, es peligroso. Sientes las cosas antes de que ocurran. Sueñas símbolos que luego se vuelven realidad. Miras a alguien y percibes el peso que esconde bajo su sonrisa. No sabes cómo lo sabes, pero lo sabes. Esa conciencia puede ser luz, guía, claridad, sanación, pero también puede quemar. Cada revelación arranca una capa de ilusión, y debajo de cada capa está aquello que la mayoría evita toda la vida. Por eso tantas almas despiertas caminan entre dos mundos, mitad sanadoras, mitad exiliadas. Jung llamó a esto la carga de la conciencia expandida, una frecuencia tan refinada que puede elevar el espíritu humano, o fracturarlo. Advirtió que, sin anclaje, esta sensibilidad puede devorarte, dejarte drenado, incomprendido, perseguido por verdades que nadie más se atreve a nombrar. Pero también creyó que si aprendes a sostenerla, no a temerla, esta misma sensibilidad se convierte en brújula, te guía hacia tu propósito, tu alineación, tu despertar, y eso es lo que exploraremos hoy. 6 experiencias que solo las almas espiritualmente dotadas reconocen. 6 señales que revelan tanto la bendición como el peligro de ver el mundo tal como es. Porque lo que llevas dentro no es fragilidad. Es inteligencia antigua tratando de recordarse a sí misma a través de ti. Experiencia 1. El cuerpo sabe antes que la mente, antes del pensamiento, antes de la razón, antes de las palabras. El cuerpo ya sabe. Reacciona en susurros, un escalofrío que recorre la espalda cuando algo invisible entra en la habitación, una presión en el pecho antes de recibir malas noticias, un nudo en el estómago que se tensa cada vez que alguien miente, aunque su sonrisa no se rompa. Para la mayoría, estas sensaciones son azar. Para los espiritualmente dotados, son mensajes, señales codificadas desde una inteligencia más profunda. Tu cuerpo no te traiciona. Traduce lo que tu mente aún no alcanza a comprender. Jung escribió que el alma habita parte en el cuerpo y parte más allá de él. Eso significa que lo que sientes físicamente es el idioma del inconsciente, una conversación viva entre lo visible y lo oculto. El cuerpo es el puente, un traductor sagrado. Reacciona antes que la lógica porque la energía se mueve más rápido que el pensamiento. La ciencia apenas empieza a alcanzarlo. La neurocardiología demuestra que el corazón y el intestino envían más señales al cerebro de las que el cerebro devuelve. La intuición no es fantasía, es fisiología. Tu sistema nervioso registra los cambios emocionales, vibracionales y ambientales milisegundos antes de que tu mente invente una historia para explicarlos. No estás exagerando. Estás sintonizado con la arquitectura invisible de la realidad. Pero esta conciencia es un filo de doble cara. Cuando tu cuerpo está abierto a todo, también siente todo. La tensión colectiva en una habitación. El duelo que no es tuyo. El cansancio que llega después de escuchar demasiado dolor. Y cuando aún no sabes proteger tu campo, tu cuerpo se vuelve campo de batalla. Dolores que aparecen sin causa, ansiedad que no entiendes, fatiga que ningún médico explica. Jung advirtió sobre este peligro, la confusión entre lo que es mío y lo que pertenece al mundo. Lo llamó contagio psíquico, el cuerpo empático absorbiendo la emoción colectiva. No es debilidad, es permeabilidad. Tu campo energético demasiado abierto, tus límites demasiado finos. Y cuanto más despierto espiritualmente estás, más reacciona tu sistema. Empiezas a necesitar más soledad, más silencio, más naturaleza, no porque seas antisocial, sino porque tu cuerpo exige recalibración.
Aprende a volver a su frecuencia original después de absorberlo todo. La lección es esta: tu cuerpo no es tu enemigo. Es el instrumento más antiguo de tu intuición. Pero debes aprender su dialecto, distinguir señal de ruido, resonancia de residuo. Cuando el pecho se te cierra, no lo reprimas. Detente, escucha, pregunta qué verdad intenta contarte tu cuerpo. Cuando te sientas drenado después de una conversación, no te culpes por ser sensible. Observa de quién trajiste la energía contigo. Cada escalofrío, cada peso, cada respiro es un código. Y cuando aprendes a leer esos códigos, tu sensibilidad deja de parecer caos y empieza a revelarse como sabiduría, porque, al final, el cuerpo nunca miente. Habla el idioma del alma mucho antes de que la mente se atreva a traducirlo. Experiencia 2. Los sueños que se niegan a dormir. Para la mayoría, los sueños se disuelven con la luz del día. Los rostros se borran. Las escenas se fragmentan. La lógica de la noche se evapora bajo el peso de la realidad. Pero para las almas espiritualmente dotadas, los sueños no son recuerdos, son mensajes. No desaparecen, te siguen. Despiertas sin confusión, pero con el corazón acelerado, como si hubieras traído de otro mundo una verdad que aún no ha sucedido. Ves lugares que nunca visitaste, símbolos que te persiguen durante días, rostros que más tarde aparecen en tu vida real. No se siente como imaginación, se siente como revelación. Carl Jung llamó a los sueños el camino real hacia el inconsciente. Pero para algunos, ese camino no se cierra al amanecer. Permanece abierto, todo el día, todos los días, difuminando la frontera entre la noche y la vigilia. Jung conoció a pacientes cuyos sueños se desbordaban hacia la realidad, símbolos proféticos, sincronicidades, sueños compartidos que luego se cumplían palabra por palabra. Decía que no eran delirios, sino mensajes psíquicos autónomos, el alma hablando en imágenes cuando las palabras ya no bastan. Tú conoces bien esa sensación. Has soñado finales antes de que llegaran. Has soñado agua inundando una ciudad, y al poco tiempo lo viste en las noticias. Has soñado el dolor de alguien, y esa persona te llamó al día siguiente, llorando. Y cuando sucede demasiadas veces, deja de parecer un don, empieza a parecer una carga. Hay un peligro silencioso en este tipo de sueños. Cuando tu mundo interior es tan poroso, el sueño deja de ser descanso. Tu psique trabaja sin pausa, descifrando dolor colectivo, memorias ancestrales, símbolos que van más allá de tu propia historia. Despiertas cansado, saturado, cargando significados que no pertenecen solo a esta vida. Jung advirtió: el inconsciente, cuando no está integrado, se comporta como un dios salvaje. Hablará, estés listo o no. Y si no escuchas, gritará más fuerte, a través de pesadillas, insomnio o repeticiones inquietantes. Pero dentro de ese peligro hay un mapa. Tus sueños no son aleatorios. Son tu mitología personal. Cada símbolo es una puerta, cada emoción, una guía. El pájaro negro, el espejo roto, la inundación recurrente. No son presagios de desastre, son códigos del ser profundo. La clave no es temerlos, sino traducirlos. Guarda un cuaderno junto a tu cama. Escribe antes de moverte. No analices demasiado rápido, solo anota. Con el tiempo verás patrones y comprenderás. Tus sueños no predicen el futuro, te preparan para él. Cuando tratas los sueños no como ruido, sino como diálogo sagrado, algo extraordinario sucede. Dejas de huir de la noche, la encuentras, la escuchas, y poco a poco, las imágenes que antes te asustaban se convierten en maestras. Porque la verdad es esta: tus sueños no quieren asustarte, quieren despertarte. Son la voz de tu inteligencia más profunda, recordándote lo que la luz del día te hace olvidar. Así que cuando el próximo sueño se niegue a desvanecerse, no lo descartes. Llegó por una razón. Llegó por ti. Experiencia 3. Cuando el silencio te desnuda.
Algunas personas hablan para ser oídas. Tú entras en una habitación, y el silencio habla por ti. No necesitas pronunciar una palabra para que la atmósfera cambie. Las conversaciones se interrumpen. Las bromas mueren a medio camino. Las miradas se desvían, como si tus ojos fueran espejos, que aún no están listos para mirar. Lo has visto muchas veces. La tensión que se espesa apenas llegas. Alguien cruza los brazos, otro cambia de tema. Sientes el aire alterarse, y te preguntas, ¿he hecho algo mal? Number. No hiciste nada. Tu sola presencia dice la verdad, que otros pasan la vida evitando. Carl Jung llamó a esto presencia terapéutica, ese campo silencioso, que revela lo que las palabras esconden. Escribió: el encuentro entre dos personalidades es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. Y cuando tu energía es coherente, cuando tu mundo interior está alineado con lo que irradias, te vuelves catalizador. No solo conectas, revelas. Las almas espiritualmente dotadas suelen portar este campo sin saberlo. No es carisma, no es poder, es alineación. Una autenticidad tan pura que vibra como verdad. Quienes aún viven detrás de máscaras la sienten como amenaza. Sus cuerpos se tensan, porque algo en ti los desnuda sin pedir permiso. Eres el espejo que no esperaban ver. El peligro aquí es sutil, pero real. Cuando tu silencio contiene verdad, amenaza las ilusiones, y el mundo defiende sus ilusiones con ferocidad. Puedes sentirte rechazado sin motivo, acusado de arrogante, etiquetado como demasiado intenso, demasiado serio, demasiado negativo. Pero lo que realmente están diciendo es: me haces verme a mí mismo. Y la mayoría preferiría mirar hacia otro lado. Jung escribió: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cuando entras en una habitación, esa oscuridad empieza a salir a la superficie, no porque la traigas, sino porque tu energía llama a la coherencia. Recuerdas a la gente sus verdades no dichas, sus heridas no curadas. Es un trabajo sagrado, pero tiene un costo. Porque cuando eres el espejo, rara vez puedes descansar. Muchos terminan aislándose. Aprenden que el silencio es más seguro que la exposición, la soledad más fácil que el malentendido. Pero el silencio prolongado se convierte en exilio. El don que sanaba empieza a asfixiar. Jung lo llamó la herida del testigo. Ver con claridad, pero sentirse invisible. Y sin embargo, dentro de esa paradoja está tu iniciación. El día que dejas de apagarte, para no incomodar a los demás, tu silencio cambia. Deja de ser pesado, se vuelve sagrado, ya no expone, revela, ya no aísla, despierta. Así que cuando tu presencia incomode, no te encojas. No estás provocando conflicto, estás convocando honestidad. Los que estén listos se quedarán, los que no, se irán. Eso no es rechazo, es resonancia, eligiendo su lugar. En un mundo ruidoso y obsesionado con aparentar, tu silencio es medicina. Rompe lo falso e invita a lo real. Y sí, eso te vuelve peligroso, porque la verdad siempre lo es, pero también es divina. Y cuando aprendes a habitar ese silencio, calmo, enraizado, abierto, dejas de ser solo un espejo, te conviertes en la luz que hay detrás. Experiencia 4. Cuando sientes emociones que no son tuyas, empieza sutilmente. Una pesadez que llega de la nada. La mañana era ligera, tus pensamientos claros, y, de pronto, una tristeza inunda tu pecho. Caminas por la calle, pasas junto a alguien, y tu estado de ánimo cambia como el clima. Minutos después te sientes ansioso, irritado, con el corazón acelerado, sin saber por qué. Ahí ocurre de nuevo, la descarga invisible. No solo percibes el mundo, lo absorbes. Las emociones de otros aterrizan en tu cuerpo como si fueran tuyas, y porque las sientes tan vívidamente, terminas creyéndolo. Cargas su miedo, su angustia, su frustración, hasta que te ahogas en emociones que ni siquiera te pertenecen. Carl Jung llamó a esto transferencia emocional.
la fusión de campos psíquicos donde una persona proyecta su mundo interior sobre otra. La mayoría ni se da cuenta cuando ocurre, pero las almas espiritualmente dotadas, con límites más delgados y sistemas nerviosos más abiertos, absorben esa proyección como esponjas. No solo notas el dolor, lo inhalas. La psicología moderna lo llama alta empatía emocional, la capacidad de registrar microexpresiones, tonos de voz, tensiones musculares y vibraciones sutiles antes de que la mente lo razone. Tu cuerpo se vuelve antena. Escanea constantemente el ambiente en busca de datos emocionales. Detectas la tormenta mucho antes del trueno. Pero el costo de esa conciencia es el agotamiento. Jung advirtió: cuanto más grande la luz, más oscura la sombra. Y aquí, la sombra es el enredo. Cuando cargas demasiado de los demás, tu propia señal se desvanece. Confundes compasión con responsabilidad. Crees que es tu deber sanar a todos, absorber el caos del mundo para calmarlo. Pero eso no es empatía, es autoborrado. El peligro está en la identificación. El instante en que dejas de distinguir lo que es tuyo y lo que no, tu brújula interior pierde dirección. Tus emociones se vuelven un collage de las de los demás. Despiertas drenado, confundido, sin saber qué sientes realmente. Jung llamó a esto inflación. Cuando los límites entre el individuo y lo colectivo se disuelven, no es locura, es sobreexposición. Tu alma está abierta, pero sin filtros. Y aún dentro de ese caos, hay una semilla sagrada, porque la misma sensibilidad que te ahoga puede también guiarte, si aprendes discernimiento. El discernimiento es el músculo espiritual que separa la compasión de la absorción. Es el momento en que te detienes y preguntas: ¿esta emoción es mía o la tomé del ambiente? ¿Este dolor es mensaje o residuo? No necesitas endurecerte para protegerte, solo reconocer lo que no es tuyo y devolverlo a su origen. A través de la respiración, la tierra, el silencio, enseñas a tu sistema a liberar sin cerrarse. Porque tu sensibilidad no es el problema, la empatía inconsciente, sí. Cuando vuelve la conciencia, dejas de ser esponja y te vuelves espejo. Reflejas en lugar de absorber. Presencias el dolor sin hundirte en él. Sanar deja de ser sacrificio y se convierte en claridad. Así que cuando la emoción te inunde, no preguntes: ¿qué me pasa? Pregunta: ¿de quién es esto? Porque en ese instante tu energía comienza a limpiarse, y recuerdas que tu don nunca fue cargar el mundo, sino sentirlo, comprenderlo y dejarlo ir. Experiencia 5. Cuando despiertas entre mundos, el llamado de las 3 a.m. Siempre es la misma hora. El mundo está en silencio, el aire denso. Despiertas, no sobresaltado, no somnoliento, sino lúcido. El reloj brilla. 3:17 de la mañana. Ningún ruido, ningún sueño. Solo esa claridad extraña latiendo en tu cuerpo, como si algo invisible acabara de pronunciar tu nombre. La mayoría giraría en la cama y lo llamaría insomnio. Tú sabes que es otra cosa. Es el tirón. Ese hilo invisible que te despierta entre mundos. La mente aún dormida. El alma completamente abierta. Carl Jung llamó a este estado el umbral liminal. La hora en que el velo entre lo consciente y lo inconsciente se adelgaza. Los antiguos místicos la llamaban la hora de la mente vacía. Monjes, profetas y poetas la han descrito durante siglos. Ese instante en que la lógica se relaja y las capas profundas de la percepción emergen. No es desvelo, es revelación. La neurociencia lo llama estado hipnagógico. El espacio donde las imágenes del sueño se mezclan con la conciencia. Las ondas cerebrales se ralentizan. Las barreras se disuelven. La intuición se enciende. En esa hora, tu antena interior está más activa, sintonizada con frecuencias que la mayoría duerme sin notar. Recibes imágenes, intuiciones, mensajes, no en palabras, sino en saber. Una verdad cae en el pecho, no en la mente, y al amanecer sigue ahí, como un secreto demasiado delicado para explicar. Pero esta apertura tiene un costo. Lo que te conecta con lo sagrado,
también te expone a lo colectivo. Si despiertas con ansiedad, con lágrimas sin motivo, con el cuerpo temblando, no lo descartes como nada. Puede ser el clima emocional del mundo atravesándote. Jung advirtió que el alma del sensible es porosa. Percibe lo que el inconsciente colectivo aún no logra expresar. Despertar a esa hora es quedar de pie, sin defensa, en medio de esa corriente. Tocas el río de los sueños, los miedos y los duelos de la humanidad. Por eso muchos despiertan con el pecho oprimido, con la certeza de que algo, en algún lugar, cambió. El peligro no es el despertar en sí, sino no saber cómo sostenerlo. Sin anclaje, esos momentos pueden volverse ansiedad, obsesión, búsqueda desesperada de significado. Jung lo llamó sobrecarga psíquica, cuando la revelación corre más rápido que la integración. Pero si aprendes a habitar esa hora conscientemente, todo cambia. No la resistas. Respira. Quédate quieto. Pregunta: ¿qué me está mostrando esto? Deja que las imágenes, las emociones, las palabras, suban y pasen como nubes. Anótalas, no para analizarlas, sino para anclarlas. Porque lo que surge a las 3 de la madrugada no es casualidad. Es comunicación desde las capas más profundas de tu ser. No estás siendo perseguido, estás siendo invitado. Cada despertar a las 3 es una conversación entre tu mente finita y tu alma infinita. Es el espíritu comprobando si todavía escuchas. Y cuando aprendes a escuchar sin miedo, esas noches dejan de ser solitarias. Se vuelven luminosas. Entiendes que no despiertas del sueño. Despiertas en la conciencia, en la parte de ti que nunca duerme, que lleva tiempo esperando que recuerdes. Así que la próxima vez que despiertes antes del amanecer, no huyas del silencio. Respira dentro de él. Estás en el umbral donde el espíritu y la materia se encuentran. Y en esa hora frágil y encendida, el mundo aún duerme, pero algo antiguo en ti ya está completamente despierto. Experiencia 6. La sensación de toda una vida de que viniste para algo más grande. Desde la infancia lo has sentido, ese tirón silencioso debajo del ruido de la vida cotidiana. No sabías nombrarlo, pero siempre estuvo ahí. Una inquietud que ningún logro pudo calmar. Una certeza sin forma. Viniste por algo más. Viste a los demás perseguir éxito, comodidad, pertenencia, y trataste de seguirlos. Estudiaste, trabajaste, construiste, cumpliste, y aún así, en algún rincón profundo, una voz susurraba: esto no es. Las rutinas del mundo te quedaban como un traje ajeno. Sonreías en conversaciones que te parecían planas, y cada vez que fingías interesarte en lo que no importaba, algo sagrado dentro de ti dolía. Carl Jung llamó a este momento la llamada del sí mismo, la etapa en la que el ego empieza a perder control, y la psique profunda comienza a despertar. Dijo que esa insatisfacción divina no es depresión, sino la rebelión del alma contra la pequeñez. Es la vida dentro de ti, negándose a reducirse a la supervivencia. Las almas espiritualmente dotadas sienten esto con más intensidad que nadie, porque su conciencia es más amplia que la vida que ocupan. Nacen recordando, no en detalle sino en vibración, que vinieron a crear, a sanar, a recordar lo olvidado. No saben aún cómo ni cuándo, pero el sentido de propósito las sigue como una promesa antigua. Y ese llamado no es romántico, es disruptivo. El momento en que lo ignoras, la vida empieza a desmoronarse. Los trabajos colapsan, las relaciones se quiebran, la motivación se evapora, no como castigo, sino como iniciación. Jung escribió: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Cuando el sí mismo llama, todo lo que no está alineado comienza a caer, y aunque parezca pérdida, es el alineamiento tomando forma. Pero aquí hay un peligro: confundir urgencia con claridad. Cuando el llamado despierta, quieres respuestas, quieres propósito, quieres apagar el ardor. Pero este camino no se trata de velocidad, se trata de rendición. Lo que buscas no te espera afuera, está dentro, desplegándose. Los dotados suelen confundir el impulso hacia el sentido con la presión de salvar el mundo.
Sienten culpa por no hacer más, por no ser más. Pero la verdad es que tu propósito no es una tarea, es una frecuencia. No se cumple haciendo, se cumple siendo. En cómo miras, cómo amas, cómo respiras, cómo habitas tu vida. El resto se acomoda solo. Habrá noches en que el llamado duela, en que desees ser normal, no sentir tanto, no ver tan profundo. Recuerda entonces, ese dolor no es castigo, es brújula. Te está señalando el camino que tú mismo prometiste antes de nacer. Y cuando dejas de huir, algo milagroso sucede. La ansiedad se ablanda, la confusión se aclara. La vida empieza a reordenarse alrededor de tu verdad. Llegan oportunidades que vibran contigo. Aparecen personas que hablan tu mismo lenguaje invisible. Las sincronicidades se multiplican, no como magia, sino como alineamiento. Comprendes que nunca estuviste perdido, solo estabas siendo preparado. Cada ruptura, cada silencio, cada decepción, te fue moldeando para sostener esta luz sin quebrarte, porque cuanto mayor el don, mayor la preparación. Y esa nostalgia que cargaste toda la vida no era vacío, era memoria de quién eres y de lo que viniste a encarnar. Tal vez te reconociste en una o dos de estas experiencias, tal vez en todas. No es casualidad, es reconocimiento. Porque el momento en que comienzas a entender estos signos, descubres que tu sensibilidad nunca fue un defecto, fue una brújula. Te estaba guiando de regreso a tu verdad. Jung decía, quienes están más conectados con lo invisible suelen cargar las heridas más profundas de lo visible. Por eso el camino del despertar no trata de volverte especial, sino de volverte entero. Entereza significa caminar a través del caos, del cansancio, de la duda, y seguir eligiendo la conciencia. Cuando ves lo que llevas, dejas de intentar encajar en un mundo dormido a su propia profundidad. Dejas de absorberlo todo, y comienzas a elegir qué dejar entrar, qué liberar, qué cultivar, porque la conciencia exige elección, y esa elección transforma la sensibilidad en fuerza. No tienes que cambiar quién eres, solo escuchar distinto. Tu sensibilidad es el lenguaje del alma, una vibración que nunca miente. Te dice dónde habita la verdad y dónde se oculta la ilusión. Cuando empiezas a seguir esa frecuencia interna, tu vida se alinea, no por azar, sino por diseño. No necesitas grandes transformaciones. A veces basta una respiración consciente, una pausa antes del sí, un instante de silencio antes de reaccionar. Así ocurre el despertar, no de golpe, sino en pequeños pasos de coherencia. Ahora dime, ¿cuál de estas señales te habló más profundo? Déjala en los comentarios, no solo por mí, sino por alguien que aún intenta descifrar su propio despertar. A veces tu verdad es el permiso que otro necesita para sanar, y si este mensaje tocó algo en ti, escríbelo en una sola línea. Mi sensibilidad es mi camino. No es solo un comentario, es una declaración, un recordatorio público, para ti y para quienes caminan este mismo sendero invisible, de que la sensibilidad nunca fue tu debilidad. Siempre fue tu manera de regresar a casa. Y si esta frecuencia resonó contigo, apóyala, compártela, suscríbete, ayuda a que este mensaje siga viajando hacia quienes necesitan recordar lo que tú acabas de recordar. Porque al final, la sensibilidad es solo el comienzo, la dirección, la eliges tú.